Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Cuando ustedes lo tengan me dicen amén. Bueno, un poquito ahí en el contexto, ¿verdad? Pablo está diciendo, hermanos, de que ya no celebramos las fiestas que ya no, ¿verdad? La circuncisión ya no vale para el cristiano, todas esas cosas, ¿verdad? Y él dice aquí en el versículo 16, por tanto, nadie los juzgue, ¿verdad? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es, ¿verdad, hermanos? Como dice ahí la palabra del Señor, de Cristo. Vamos a tomar asiento, hermanos, ya oramos, ¿verdad? Yo quisiera hoy, hermanos, meditar un poco sobre algo que yo veo que es controversial a veces entre cristianos, aunque yo no entiendo por qué a veces la gente complica las cosas más de lo que deberían de ser, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermanos, hoy meditar un poco en las cuestiones de si debemos celebrar la Pascua o alguna de las fiestas judías del Antiguo Testamento, o a veces controversia que hay, ¿verdad?, con Semana Santa, hermanos, y toda esta cuestión que vemos en este tiempo, ¿verdad?, donde en Israel se está celebrando la Pascua. Hay algunos que este tiempo lo usan más para estar en controversias, ¿verdad? Hay otros hermanos de que están ciertamente confundidos, hay otros que están siendo legalistas, ciertamente, hermanos. Así que nosotros vamos a ver cómo y qué es lo que nosotros debemos hacer bíblicamente, hermanos, en este tiempo de que se está celebrando en Israel la Pascua. Ahora, yo traigo aquí, hermanos, las 7 fiestas, ¿verdad?, que se celebran a nivel nacional en Israel. Y la primera de ellas, hermanos, traigo aquí un listado que voy a leer. Es la Pascua, ¿verdad? Hay 4 fiestas, hermanos, que se celebran en la primavera en Israel, y hay otras 3, hermanos, que se celebran en el otoño, ¿verdad?, en Israel, hermanos. Y la primera, la Pascua, hermanos, ustedes saben qué es lo que se celebra en la Pascua, ¿verdad? La celebración de cuando Israel, hermanos, fue sacado de Egipto, ¿verdad? Se sacrificaba, hermanos, el cordero de la Pascua, y se tomó la sangre, ¿verdad?, y se puso sobre los postes, hermanos, los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasó, hermanos, por Egipto, no tocó las casas de los israelitas, las que estaban marcadas con la sangre, ¿verdad? Y en inglés, hermanos, es un poco más fácil entenderlo porque es Passover, ¿verdad? Passover, o sea, claramente, hermanos, el ángel, la Pascua significa que el ángel pasó por encima, ¿verdad? O pasó de largo, hermanos, y no tocó las casas, hermanos, de los israelitas. Entonces ellos celebraban la Pascua, que es lo que están celebrando en Israel ahorita, ¿verdad, hermanos? Recordando cómo Dios los liberó de Egipto. Y luego, hermanos, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que esta sigue inmediatamente después de la Pascua, ¿verdad? Y esta representa la necesidad de vivir una vida pura sin la influencia del pecado. Así que, hermanos, los judíos ortodoxos, ¿verdad?, son tan serios en esta cuestión de que mi esposa me decía de que su jefa en el trabajo, ellos limpian toda la casa, hermanos. O sea, tienen que mover hasta la refri, la cocina, todo para asegurarse. Tienen que hacer esa limpieza en estos días antes que comience la celebración de la Pascua, para asegurarse de que no hay ninguna levadura dentro ni de sus propias casas, ¿verdad? Así que, hermanos, ellos toman esto con mucha seriedad, representando, esto estoy hablando para los judíos, ¿verdad, hermanos? Una vida pura sin influencia del pecado. Primero voy a dar las 7 fiestas como se celebraban en el Antiguo Testamento, y luego voy a dar el significado para nosotros hoy, ¿verdad? Luego se celebraban las fiestas de las primicias, hermanos. En las primicias, ¿verdad?, esta fiesta conmemoraba, hermanos, la primera cosecha de granos en Israel, y, hermanos, se dedicaban, ¿verdad?, los primeros frutos a Dios. Entonces los israelitas, hermanos, si usted ven en la ley, ¿verdad?, siempre estaba eso de honrar a Dios. Y ellos traían, hermanos, las primicias, sus primeros frutos a Dios, dándole gracias a Él, hermanos, de una manera, ¿verdad?, por lo que Él había dado, y confiando que Él iba a dar una gran cosecha, ¿verdad?, ese año, hermanos. Entonces ellos traían sus primicias a Dios, y también
la cuarta de las fiestas, hermanos, que se celebraban en la primavera, era la fiesta de Pentecostés, ¿verdad, hermanos? De Pentecostés, o fiesta de la semana, como se le conoce, se celebraba 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús murió en la fiesta, durante la fiesta de la Pascua, y usted sabe que Él estuvo por 40 días apareciéndole a sus discípulos, y luego Él se fue, ¿verdad? Y los próximos 10 días, para que llegaran los 50, ellos estuvieron en Jerusalén esperando, hermanos, la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces los judíos la celebraban 50 días después de la Pascua, y ellos conmemoraban, hermanos, cuando Moisés e Israel recibieron la ley en el monte Sinaí, ¿verdad? Ellos recordaban cómo ellos recibieron la ley, hermanos, en el monte Sinaí. Se celebraba, dice, hermanos, el estudio que he preparado hoy, celebraba el fin de la cosecha de la cebada, ¿verdad? Si usted, hermanos, tiene un diccionario bíblico y busca esto, hermanos, y dice que iba a comenzar la del trigo. Así que por eso también se conoce esta, hermanos, como de los primeros frutos también, porque también se traían primicias a Dios, hermanos, cuando comenzaba esta fiesta de Pentecostés. Y luego, hermanos, estas son las de la primavera, ¿verdad? El tiempo que estamos ahorita. Para el otoño, hermanos, se celebraba en Israel la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Y esta fiesta, hermanos, marca el inicio del nuevo año judío. Entonces, como era un nuevo año, y hermanos, se tocaba el shofar, ¿verdad? Usted quizás lo ha visto, hermanos, y sonaba, ¿verdad, hermanos, en todo Israel? Y esa era la fiesta de las trompetas, el inicio del año nuevo. Luego, hermanos, venía el día de la expiación. El día de la expiación, hermanos, y hice toda una predicación yo aquí, ¿verdad? Era el día, hermanos, de que ellos ayunaban, toda la nación, ¿verdad? Era el único día, hermanos, de que Israel, ¿verdad?, guardando la ley del Señor, guardaba ese día, tenía que afligir su alma, ¿verdad? Ese día ellos no comían, hermanos, y era un día, ¿verdad?, donde ellos estaban supuestos a orar, a reflexionar sobre sus caminos. Era un día, hermanos, donde escogían 2 machos cabríos, ¿verdad? Y uno se sacrificaba como ofrenda a Dios, y usted sabe que se traía al lugar santísimo, ¿verdad?, la sangre, hermanos, y el otro, hermanos, era sacado fuera de la ciudad, ¿verdad? Se ponía sus manos sobre él, era el macho, el chivo expiatorio, ¿verdad? O Azazel, dice la Biblia, hermanos, y era mandado fuera por un hombre, ¿verdad? Y era perdido en el desierto, hermanos, simbolizando que los pecados eran sacados de dentro del pueblo de Dios. Y la nación, hermanos, en ese día de la expiación quedaba reconciliada con Dios. Y el último, hermanos, la séptima, era la fiesta de los tabernáculos. Y usted sabe, hermanos, que Israel recordaba los 40 años que ellos estuvieron, hermanos, viviendo en tiendas, ¿verdad?, en el desierto, hermanos. Entonces ellos lo tenían que celebrar así. Lastimosamente en el Antiguo Testamento, vemos que casi no lo celebran, hermanos. Lo celebran en Nehemías 8, por ejemplo. Pero ellos, hermanos, no guardan en realidad la mayoría de estas fiestas como deberían de haberse guardado, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos celebraban que ellos ya estaban dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Estaban en descanso, en el reposo, hermanos. Entonces, hermanos, ellos recordaban cuando ellos estuvieron en el desierto, y por eso, hermanos, ellos moraban por algunos días en las tiendas, ¿verdad? Y por eso se les conoce como la fiesta de los tabernáculos. Ahora, son 7, ¿verdad?, fiestas. Y Pablo les dice aquí, nadie los juzgue en comidas o bebidas. Usted sabe que la ley trataba con esto, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. ¿Por qué? Porque en los días de Pablo, ya en estos días ya estaban juzgando, hermanos, a los cristianos por no guardar estas fiestas. Usted sabe, hermanos, que la primera gran controversia que hubo dentro de la iglesia cristiana, dentro de los propios cristianos, eran por judíos, hermanos, fariseos que se habían convertido, que querían que los cristianos gentiles guardaran las fiestas, se circuncidaran y guardaran todas estas cosas, hermanos. Y la palabra de Dios claramente enseña, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos guardar estas cosas, ¿verdad? No debemos de guardarla, pero lastimosamente hay mucha gente que se confunde, ¿verdad? Porque yo me recuerdo de un compañero que él leía, por ejemplo, él se casó con una señora, hermanos, que era adventista, leía el Antiguo Testamento y luego me decía, pero es que hay que guardar el sábado porque ahí aparece en la ley que hay que guardar el sábado, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, como si uno quiere guardar algunas cosas de la ley, uno ya tiene que guardar toda la ley y eventualmente vamos a ver por qué eso, hermanos, no lo debemos hacer ni lo podemos hacer, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo recordaba
hablando de cómo es de fácil que la gente sea engañada por estas cosas. Yo recordaba, hermanos, a un hombre que se hizo muy famoso no sé si esto fue, hermanos, por el año 2010, 2011. Jim Staley se llamaba este hombre. Y este hombre, hermanos, se hizo muy famoso porque hizo un video donde él decía que era pecado celebrar Navidad. Y él, hermanos, trataba de rastrear estas cosas a tradiciones antiguas. Luego hizo uno, hermanos, sobre Easter, ¿verdad? Y el conejo y los huevos y todo esto, hermanos. Y él así se hizo muy famoso. Luego él comenzó a hacer videos, hermanos, sobre las fiestas judías. Y hasta él dijo en uno de sus videos, porque yo lo vi, hermanos, de que los cristianos deberían de guardar estas fiestas. Porque estas fiestas eran más bíblicas, hermanos, de celebrar Semana Santa o Navidad o otras fiestas. Luego este hombre, hermanos, comenzó hasta a enseñar de que no había que comer carne de cerdo, que no había que comer ciertas comidas. Entonces, los hermanos de la iglesia, hermanos, en la que yo me congregaba antes, creyeron muchos en ese hombre. Hubieron hermanos, amigos míos, ¿verdad? De que ya, hermanos, comenzaron bueno, ya no de comer, ¿verdad? El cerdo, hermanos. Adiós a las pupusas de chicharrón. Adiós al bacon en las mañanas con los sándwiches. Adiós a todas estas cosas. Y comenzaron, hermanos, a creerle. Este hombre, hermanos, su método de predicación era más que todo sensacionalista, ¿verdad? Como el Islam y ISIS en la Biblia, hermanos. La Biblia no habla de ISIS, ¿verdad? En ningún lado. Pero yo no sé cómo le hacía para sacarlo. Y usted sabe que hay hombres que así son, ¿verdad? Donald Trump en la Biblia, la caída de las Torres Gemelas en la Biblia. Hermanos, esos son mentirosos, ¿verdad, hermanos? La Biblia ni por cerca habla de esas cosas, ¿verdad? Sí habla de guerras, de rumores de guerras, de cosas así, pero no habla, hermanos, de Donald Trump, no aparece en la Biblia. Cuando cayeron las torres no aparece en la Biblia. Pero este hombre, hermanos, él era experto supuestamente en sacar profecías, en hacer estas cosas, en engañar ciertamente al pueblo de Dios. Y Dios rápidamente sacó su pecado a la luz, como de alguna manera Dios callándolo, ¿verdad? Porque, hermanos, por la gracia de Dios, en los días que este hombre ya había tomado mucha fama, ¿verdad? Y muchos hermanos que no leen la Biblia prácticamente, hermanos, habían sido engañados por él, ¿verdad? Pero, ¿sabe? De alguna forma este hombre ayuda también. Porque cuando yo comencé a ver las enseñanzas de este hombre, hermanos, yo comencé a ver si esto era correcto. Comencé a tratar de indagar más en el Nuevo Testamento. Yo, como le digo, hermanos, apenas comenzaba a predicar, hermanos, no sé si fue 2010, 2011, cuando este hombre se hizo bien famoso, hermanos, o un poquito antes de eso, quizás fue que él se hizo famoso, pero yo vi los videos como en esos días, pero a mí me ayudó en cierta ocasión, hermanos, las cosas que él decía para afirmarme más en el evangelio, porque eso es lo que debe ocurrir, hermanos, cuando un falso profeta nos predica, ¿verdad? Debemos de ir e indagar con las escrituras, hermanos, para ver si lo que tal persona está diciendo es cierto, ¿verdad? Lo que está diciendo. Lastimosamente la gente a veces no hace eso, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los problemas. Pero este hombre, hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios lo cayó, hermanos, porque salió a la luz en esos días, ¿verdad? Salió de que él, en el antiguo trabajo que él tenía, él había engañado, hermanos, ancianos con demencia. Ya él, siendo cristiano, supuestamente, porque era cristiano, ¿verdad? Mesiánico, judío mesiánico, había engañado ancianos con demencia y les había robado $3.3 millones. Estafando hasta 150 millones, estafándolos completamente con sus casas, ¿verdad? 150,000, dólares a muchas personas, hermanos. Él había estafado, él había hecho, hermanos, muchas cosas y salió a la luz, hermanos, que este hombre, pues, aparte que era un lobo para enseñar, era un lobo también en su manera de vivir, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, ya ahí él perdió popularidad. Pero vemos cómo es de peligroso, hermanos, que salgan falsos maestros. En los días de la Biblia, por ejemplo, si usted va a Filipenses 3, Pablo le dice a los hermanos ahí, cuidado de los perros, de los falsos obreros, de la falsa circuncisión, los llama él. Y él, hermanos, comienza a dar un listado ahí de las cosas que estos hombres trataban de enseñar. Así que, hermanos, es muy peligroso hoy en día nosotros, ¿verdad? Por medio de redes sociales o de YouTube, ¿verdad, hermanos? Estar viendo predicadores a veces es muy peligroso, hermanos, llegar y creer todo lo que estos hombres enseñan, en especial sin conocerlos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, si yo voy a comprar un libro, cuando yo compro un libro, hermanos, porque alguien a quien yo respeto lo recomienda. Por ejemplo, hermano Marvin me puede decir de uno, Daniel me puede decir de uno, por ejemplo, los predicadores, ¿verdad? Dicen algún libro. Cuando yo quería comprar un diccionario bíblico, hermano, yo comenzaba, ¿verdad?
Y me recuerdo que Chuck Swindoll dijo, Unger Bible Dictionary, este es el diccionario. Y ese fue el que fui a comprar, hermanos. Y ha sido de bendición. Entonces hay que tener mucho cuidado con libros, con cosas así, porque yo me recuerdo una vez, fue un evento de jóvenes, hermanos. Estaba en el evento de jóvenes y hubo como un concurso, por así decirlo, de quién sabía más de la Biblia, responder preguntas de la Biblia. Hermanos, y gané el primer lugar y me dieron un libro. ¿Y sabe cuál era el libro, hermanos? Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. De ahí otro predicador, hermanos, que una vez vino a la iglesia, me dijo, porque yo pasaba a dar anuncios de escuela dominical, que él me quería regalar un libro. Y el libro que él me regaló, hermanos, era de Kenneth Hagin, el hombre que comenzó el Evangelio de la Prosperidad. Entonces imagínense, hermanos, ahí me dieron 2 libros de 2 falsos profetas, de falsos profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Quién nos da el libro? ¿Qué cosas nos están dando? ¿Quién nos lo está recomendando, hermanos? Porque hoy en día hay muchos, y en los días de la Biblia estaba igual, ¿verdad? Si usted ve las epístolas, primera de Juan, trata con falsos profetas. Segunda de Pedro, trata con falsos profetas. Gálatas, Colosenses, todas estas epístolas, él estaba tratando con problemas de falsas enseñanzas que se estaban tratando de meter dentro de la iglesia. Y por eso, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con estas cosas. Es más, la Biblia dice que muchas veces ellos lo tratan de meter, ¿verdad? Como de una manera sutil, ¿verdad? Astuta, encubierta. Ahora mira el versículo 16 y el 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual era ¿qué? Sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces todo esto solamente era una sombra, ¿verdad? De lo que había de venir. Y vamos a ver cómo en Cristo se cumplen cada una de estas fiestas, y toda la ley, hermanos, y los profetas se cumple perfectamente en Jesús. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos escuchando enseñanzas, y tenemos que tener cuidado cuando nosotros mismos estamos leyendo la Biblia. Porque a veces hay gente, hermanos, que lee la Biblia y quiere sacar todo de contexto. Por ejemplo, hubo un hermano de que es más, en toda la iglesia estaba este problema. El pastor les decía de que no fueran al cine, porque si iban al cine se iban a sentar en la silla del escarnecedor, del Salmo 1. Pero yo le dije a un hermano que me contaba que eso le enseñó a él el pastor. El problema es de que cuando Dios le habló a las personas que recibieron la palabra, judíos, hebreos, que recibieron el Salmo 1, los cines no existían. Entonces no está hablando del cine, porque eso no existía. Y yo le dije, ahora, ¿por qué dice que es la silla del escarnecedor? Porque en el cine se hacen cosas malas. Pero ¿por qué ese pastor se iba a hoteles? Le dije yo. ¿Y quién estuvo en ese hotel antes que él? A saber qué hizo en ese hotel antes que él. ¿Y por qué se acuesta en la cama del escarnecedor? Le dije. Y ya no podían contestar. Entonces, ve cómo es de fácil, hermanos, caer en querer la silla del escarnecedor. Pues para mí yo creo que significa estar en el cine. ¿Significa eso, hermanos? Quizás después de lo que yo dije, alguien ya nunca va a volver a ir a un hotel, ¿verdad? Perturbada su mente, quizás. Hermanos, yo me recuerdo en una ocasión, habían otros hermanos que predicaban duro. Facebook es del diablo, es del demonio, cuando recién salió. Hoy esa misma iglesia tiene un canal de Facebook. ¿Y dónde quedó que era del diablo? ¿Y dónde quedó que era del demonio? Porque no llegaron a esa conclusión con la Biblia. No llegaron a esa conclusión basados en la palabra de Dios. Solo se dejaron guiar por sus emociones, ¿verdad? Hablan cualquier cosa, hermanos, sin ninguna base ni fundamento bíblico. Y yo estoy 100% seguro, el Espíritu Santo no los va a impulsar a predicar eso para luego quedar ellos en ridículo, ¿verdad? Eso, cuando uno comienza a hacer cosas así, uno está en la carne, hermanos, y está siendo guiado por sus emociones. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con ir, hermanos, y leer pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y querer decir, yo creo que esto significa esto, ¿verdad? E imponérselo a otras personas. Porque esto es algo peligroso, porque luego ellos vienen y quieren imponerle a otros como reglas.
cosas que ellos mismos se han inventado, ¿verdad? Porque ahí, hermanos, por ejemplo, y lo divertido es de que a veces, por ejemplo, ahí en la iglesia, en esa congregación que yo le hablo, el propio pastor una vez lo agarraron en el cine. Pero no, que fue a ver la pasión de Cristo, que esa sí se podía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos mismos entran en una sola contradicción después, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De decir qué cosas son, sin de verdad no sabemos, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, quisiera dar, hermanos, un listado. Si va conmigo a 1 Corintios, por favor, en las Biblias, o nuestro hermano Marvin nos va a ayudar en las pantallas también. 1 Corintios 5, versículo 6. Vamos a ver los versículos 6 al 8. Y vamos a ir viendo, hermanos, vamos a ver varios pasajes en 1 Corintios. Y vamos a ver cómo en Cristo se cumplen las fiestas judías. Y después vamos a ir a Gálatas. ¿Y qué es lo que les estoy enseñando yo hoy, hermanos? Por favor, presten atención. Lo que yo les estoy enseñando es que cuando alguien viene y diga, hermanos, hay que celebrar las fiestas judías. La Biblia dice que había que, porque le pueden leer el Antiguo Testamento, hay que matar el cordero de la Pascua, ¿verdad? Hay que ir a apedrear a esa mujer que agarramos en adulterio, hermanos. La Biblia dice, ahí dice, hay que agarrar piedras. ¿Verdad? Hay que tener cuidado de estudiar bien en su contexto las cosas. Si era del antiguo pacto, si era solo para Israel, ¿verdad? Y eso es lo que yo les quiero enseñar hoy. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. Eso que se jactaban, ¿verdad? El hombre viviendo ahí con su madrastra y ellos ahí como si nada. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, ese hombre ahí en pecado en la iglesia iba a comenzar a contaminar todo el pueblo, ¿verdad? Es igual en su vida. Usted quiere ir tolerando un poquito de pecado, eso va a comenzar. Un poco de mentira, un poco de avaricia. Voy a tener lujuria y solo voy a ver este poco. Hasta aquí quiero llegar. Un poco de ira. O sea, cuando comenzamos así, hermanos, que le queremos dar al pecado la mano, el pecado no nos va a agarrar la mano, nos va a jalar hasta hundirnos. Por eso Pastor Paul dijo ciertamente, cero tolerancia, dijo él. ¿Verdad, hermanos? Cero tolerancia. Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿qué tenía que tener la iglesia aquí? Cero tolerancia. Toda la iglesia no miraba a este hombre llegar ahí con su madrastra, en pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es quien Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Paremos ahí. ¿Quién es nuestra Pascua, hermanos? Jesús, ¿verdad? La fiesta, la celebración, la sangre, hermanos, el cordero, todo apuntaba a Cristo. Cristo nos salva de la muerte, de la condenación eterna. Cristo nos libera, hermanos, no de Egipto, pero del pecado, no de Faraón, pero del diablo. Entonces, toda la celebración de la Pascua era solo una sombra. La palabra sombra se puede traducir como tipo también, ¿verdad? Por eso usted lee libros de tipología, algo que todo cristiano debe de leer. Apuntaba a Cristo. Hay un libro, hermanos, se llama Teología Bíblica, que aparece como la cara de un hombre con un libro enfrente. Ese libro es muy bueno, hermanos, para uno ir entendiendo un poco estas cosas, ¿verdad? Yo lo he leído como en 2 veces, hermanos, no por voluntad propia, sino porque me lo han impuesto leerlo, pero de verdad que me ha ayudado, hermanos, bastante. Ahora, la Pascua es Cristo, ¿verdad? Y aquí la Biblia me lo está diciendo, ¿verdad? Ya fue, ¿qué? Sacrificada. Entonces, ya no tenemos que celebrar más la Pascua, ¿verdad, hermanos? Ya contesté la pregunta del sermón. ¿Debe el cristiano celebrar la Pascua? No. Es más, ni los judíos la pueden celebrar, ¿verdad? Porque el templo no está y no pueden, hermanos, sacrificar el cordero. Entonces, ni ellos la celebran bien como deberían, pero nosotros mucho más no la celebramos porque ya no la celebramos como ellos en el antiguo pacto. Celebramos lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Ahora, los panes sin levadura. Miren lo que dice ahí mismo el 8.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, ¿a qué apuntaba, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura? Hermanos, la limpieza del pecado en la vida del cristiano. Los panes sin levadura, hermanos, apuntaban a cómo nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él fue ¿cómo? Sin pecado. No había levadura en Él, no había pecado en Él. Por eso se comía sin levadura, mostrando cómo Jesús, el pan de vida, ¿verdad, hermanos? Iba a morir en la cruz. Entonces, nadie lo juzgue por guardar estas cosas. ¿Por qué no nos pueden juzgar? Porque nosotros estamos en Cristo y estas fiestas solamente apuntaban ¿a quién? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? Aún un judío que se convierte a Cristo. Aún un judío, ¿verdad? Está en Israel, están celebrando la Pascua, pero si él es cristiano, él y su casa saben de que ya la Pascua ya fue sacrificada, que es Cristo, ¿verdad? Leamos 1 Corintios 15, por favor, versículos 20. Vamos a leer el 20 y el 23, solamente esos dos, versículo 20. Ahora la fiesta de las primicias, ¿verdad? La fiesta de las primicias apuntaba a Cristo. ¿Lo tenemos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de ¿quiénes? De los que durmieron es hecho. Versículo 23. Y él aquí da el orden de la resurrección. No es mi trabajo explicar este versículo hoy, ¿verdad, hermanos? Ya lo prediqué en una ocasión y lo voy a predicar más adelante posiblemente otra vez. Pero aquí dice, cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, las primicias, hermanos, solamente apuntaban ¿a quién? A la resurrección de Cristo y de los creyentes. Me encantó el comentario de John MacArthur, que él decía así, las primicias apuntaban a cómo Cristo iba a morir en una cruz, resucitar, él como el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Tiene preeminencia, significa eso, sobre la muerte. Y como todos los que ponemos nuestra fe en Él, somos primicias en el sentido que hemos pasado de muerte a novedad de vida, ¿verdad? Nacemos de nuevo. O sea, esa fiesta, hermanos, apuntaba a cómo Jesús iba a vencer la muerte y nosotros íbamos a nacer de nuevo para la esperanza de un día resucitar con Cristo. Pero ¿cómo llegué a esa conclusión? Con la Biblia. Pentecostés, no vamos a ir a Hechos porque quiero leer otra vez 1 Corintios 15, pero Pentecostés, ¿a qué apuntaba? A Hechos 2, ¿verdad? Cristo va al cielo, se sienta a la diestra del Padre y Él manda el Espíritu Santo desde arriba. Dios escribe su ley, ya no en tablas de piedra, sino ¿dónde, hermanos? Da un corazón nuevo que escribe sus leyes en él, ¿verdad? Hermanos, el Pentecostés se cumple ese día, ¿verdad? Cristo manda el Espíritu Santo. Hay primeras cosechas ese día, hermanos, no como las del Antiguo Testamento, sino de almas, ¿verdad, hermanos? Que se convierten ese día por medio de la predicación de Pedro. Entonces, Pentecostés ya no la podemos celebrar, ¿verdad? Por eso, hermanos, por eso. Ustedes no me ven a mí, ¿verdad? Por ejemplo, a principio de año diciéndole, hermanos, traigamos las primicias. ¿Por qué no hacemos eso? Porque, hermanos, como acabo de predicar ya, ¿verdad? Eso apuntaba a Cristo, algo que ya se cumplió, hermanos. Entonces, sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que alguien puede decir, pastor, pero ya personalmente, ¿verdad? Yo quiero darle mi primer día de trabajo al año a Dios. Lo puede hacer. Y puede usar ese dinero, hermanos, como usted quiera, en Cristo. Porque somos libres en Cristo, ¿verdad? Pero ya usted no me ve, hermanos, a mí promover esas fiestas como que las vamos a celebrar como las celebraba Israel, ¿verdad? No. Porque Cristo ya cumplió con ellas, ¿verdad, hermanos? Ahora, la de las trompetas, 1 Corintios 15, 51, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando habla la Biblia de la venida de Cristo, por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, dice que Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Sonará la trompeta, ¿verdad, hermanos? Y los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estén vivos o estemos vivos en ese momento vamos a ser
llevados a las nubes, ve a ser transformados en las nubes y vamos a recibir al Señor y estaremos con Él por siempre. Lo corruptible va a ser transformado en incorruptible. Vamos a ser transformados, hermanos, lo mortal en inmortal. Y vamos a ser transformados, hermanos, en tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Entonces, esa fiesta de las trompetas, sonaba esa trompeta, comenzaba el nuevo año, apunta, porque eso aún no se ha cumplido, ¿verdad, hermanos? Al día que Cristo venga, hermanos, sonará la gran trompeta y la iglesia será levantada. Ahora, ¿qué tal del día de expiación, verdad, hermanos? Yo creo que ese también ya lo prediqué aquí una vez en la iglesia, ¿verdad? Cristo, hermanos, igual que el Azazel, ¿verdad? Que el chivo expiatorio fue sacado fuera de la ciudad para cargar con los pecados del pueblo. Pero también Jesús, cuando Él resucitó, ¿a dónde dice Hebreos que Él va? Al cielo mismo, al lugar santísimo. No al tabernáculo, no al templo, perdón, que estaba en Israel, sino al cielo mismo. Y allá Él trajo su sangre, como hacía el sumo sacerdote, y Él logró eterna redención. Entonces, el día de expiación, ¿verdad, hermanos? El día que la nación se reconciliaba con Dios, ese día se cumplió, hermanos, en el monte Calvario. Jesús murió, Él fue al reino de los cielos, y Él logró, al cielo mismo, y Él logró nuestra eterna redención, ¿verdad? Ahora, la de los tabernáculos. Yo siempre pienso en algo. Creo que es primera de Juan 1:14, hermanos. El Evangelio de Juan 1:14. Yo sé que es el Evangelio de Juan capítulo 1 donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, y habitó en griego, dice, y puso su tienda con nosotros. Hizo su tabernáculo con nosotros. Esa fiesta apuntaba a cómo, hermanos, Dios mismo iba a bajar en su Hijo, hermanos, y iba a tomar un cuerpo y iba a habitar dentro de su pueblo. Y esta fiesta también apunta, hermanos, a Apocalipsis 21 y 22, que dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con los hombres. Como Dios y los hombres, hermanos, viviremos en eternidad con Él. Así que cada una de estas fiestas, yo sé que lo hice de una forma quizás un poco rápida, pero cada una de estas fiestas, ¿qué nos dice, hermanos, nuestro pasaje inicial en Colosenses 2:17? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo esto, hermanos, solo apuntaba a Cristo, sombra a lo que había de venir, porque ya Cristo vino, ¿verdad? Y todas estas fiestas se cumplieron en Jesús. Así que ya nadie nos puede estar juzgando, ¿verdad? Hermanos, a mí la que más me doliera de verdad fuera la de no poder comer camarones, ¿verdad? Esa era esa de verdad, hermanos. Gracias a Dios que ya no estamos bajo eso, ¿verdad? Gálatas, por favor, 5. Gálatas 5, hermanos. Versículo 1 al 3, para que nuestro hermano lo ponga en las pantallas también. Gracias, hermano. Recuerde que aquí ellos estaban abandonando el evangelio por ir tras la ley. Vemos cómo, hermanos, tan fácilmente es engañado el ser humano, ¿verdad? Y sabe, hermanos, en esos tiempos yo me pongo a pensar. Estaban los apóstoles, estaba una iglesia ungida y a veces eran bien fácil engañados. Esa Pablo la plantó y aún así se había descarriado esa iglesia. Después de que Pablo la plantó, hermanos. Y yo digo, por lo menos no tenían Biblias en sus manos. Pero nosotros que las tenemos, hermanos. Tenemos diccionarios, comentarios de griego, de hebreo. No necesitamos saber los idiomas, ya está todo hecho ahí por nosotros. Yo sé que acabo de decir, ¿verdad? En YouTube hay muchos falsos maestros, pero en YouTube hay muchos buenos predicadores, muchos hombres santos. Tenemos libros. En la iglesia aquí, hermanos, hay varios hermanos preparados también, que saben mucho de la Escritura. No hay excusa, ¿verdad, hermanos, para que nosotros nos dejemos engañar por alguien. Gálatas 5:1 dice, estad pues que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo que libres de estas cosas. No solo libres del pecado. En Gálatas 3:13 está diciendo, y lo vamos a leer el domingo tal vez, de que Cristo nos libró de la maldición, de que no podíamos cumplir la ley.
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era lo que estos hombres querían poner otra vez en la gente. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? De llevar la carga y el peso de no poder cumplir la ley de Dios. Aún nosotros como cristianos, cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y en esos momentos decir, Señor, yo no pude cumplir el estándar perfecto de tu ley, pero pido que me laves con tu sangre. Y el arrepentimiento verdadero, ¿verdad, hermanos? Como hice una predicación antes, ¿verdad? Sentir pesar, sentir vergüenza, se recuerdan, confesarlo, alejarse, matar ese pecado, ¿verdad, hermanos? Todo esto es muy importante también. Pero dice aquí, hermanos, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Imagínense, que alguien venga y diga, quiero circuncidarme, quiero guardar la ley. El que quiera hacer eso, ya nada le va a aprovechar lo que Cristo hizo. La muerte de Cristo, la vida perfecta de Cristo, todo, hermanos, a Él no le va a servir de nada porque Él se está queriendo justificar por sí mismo, ¿verdad? Y dice, y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. Este es el problema, que si quieren guardar una parte de la ley, tienen que guardarla toda. No podemos escoger solo las partes que queremos guardar. Entonces es ahí, hermanos, de estos problemas, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 4? De Cristo os desligasteis. Se desligaron de Cristo, ¿verdad? Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, hermanos, querer guardar la ley, ¿verdad? Es negar la obra redentora de Cristo. Y eso es algo muy importante. Por tanto, hermanos, yo creo que queda bien claro hoy, ¿verdad? No debemos celebrar la Pascua, y nadie lo hace, por cierto, casi, como los judíos, ¿verdad? No, hermanos, debemos guardar ninguna de las fiestas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero también algo, y como le digo, increíblemente, pero aún en estos tiempos, como ese hombre Jim Staley, ¿verdad? Ya tenía engañados a un montón de hermanos. Y ya comienzan a haber juicios, ¿verdad? De ¿por qué este hermano está comiendo esto? ¿Y por qué? Y hay gente, hermanos, que tan fácil se deja engañar. O los ejemplos que yo di aún, ¿verdad? De que Facebook es pecado, de que esto es pecado y torcer pasajes bíblicos que ni hablan de esas cosas. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, alguien puede decir que Facebook es pecado o que Instagram es pecado, porque ahí sale inmoralidad. Porque esto me ha desviado de Dios y prefiero cerrarlo. Ahí sí, hermanos, hay un argumento más serio, ¿verdad? Si usted lo está argumentando desde el punto de vista de pasajes bíblicos. Y también influye mucho las páginas que usted sigue, los amigos que usted tiene. Todo esto va a influenciar con lo que usted está viendo también, ¿verdad? Porque aún en cosas, es que es como tener la televisión. ¿Se acuerda que hubo un predicador muy famoso, hermanos, en los tiempos antiguos que dijo, la televisión es el cajón del diablo? Y luego él terminó teniendo una cadena televisiva cristiana después. Entonces, ¿dónde queda la cosa? Es más, yo me atrevo a decir, más peligroso que la televisión es el teléfono, hermanos. Ese es más peligroso que la televisión. Ese es más malvado que la televisión. Entonces, si tu teléfono no te es ocasión de caer, como yo les dije una vez, ya quiten el teléfono inteligente y agárrese un teléfono que solo sirva para lo normal, ¿verdad? ¿Verdad? Textos y llamadas. Si usted quiere, todavía los hay. Porque quizás a usted le hace caer, pero hay otro que no le hace caer. El teléfono lo usa para buscar información, YouTube lo usa para escuchar prédicas, Facebook lo usa para otra cosa. A él no le hace caer. Entonces, si aquel puede manejar el teléfono, gloria a Dios porque él lo puede usar. Pero si este ahorita no puede manejar el teléfono, mejor que lo quite, ¿verdad? Y un día primero Dios pueda madurar lo suficiente como para poder usar el teléfono, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Amén, hermanos. Espero que no estén enojándose conmigo, ¿verdad? Por estas cosas, hermanos. Pero yo creo que es necesario de vez en cuando enseñanzas así, ¿verdad? Ahora, hermanos, otra cosa que yo quería decir es, ¿qué pasa con Semana Santa? Porque yo sé que esto es muy controversial, ¿verdad? Yo sé que hay personas que se molestan, por ejemplo, porque los americanos tenían aquí las palmas, ¿verdad? Y que eso es del mundo. Ok, veamos algo. Sin lugar a dudas, hermanos, en Semana Santa, el diablo
ha desviado la atención de la gente de lo que verdaderamente ocurrió durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén. El diablo ha sido perverso en eso. Yo traigo un listado de cosas que yo he pensado de que son ridículas que Satanás ha levantado. No comer carne. Jamás va a llegar a esa conclusión usando la Biblia, hermanos. No alcohol ni fiestas, pero solo esa semana, ¿verdad? El resto del año, alcohol y fiestas, ¿verdad? Alcohol y fiestas, pero esa semana no. No chocolates. Y se me olvidó, hermanos, porque yo justamente comí un chocolate hoy, ¿verdad? Se me olvidó que había escrito esto, ¿verdad? Me estoy acordando ahorita. No chocolates. No bañarse en ríos. No barrer la casa porque es despreciar el sacrificio de Cristo. Vía cruces con 14 estaciones. Misas. Personas lacegándose la espalda, caminando de rodillas y hasta crucificándose, ¿verdad? A veces. Todo esto, hermanos, son mandamientos de hombres. No comer carne, no hacer esto. Son inventos de hombre. Son cosas, hermanos, que Satanás ha inventado, ¿verdad? Para desviar a las personas de lo que verdaderamente importa, que es que Jesús murió en la cruz del Calvario. De que la fiesta de la Pascua apuntaba a Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y el diablo ha desviado la mirada de Cristo, hermanos, en todo este montón de celebraciones o de cosas o de rituales o de gente golpeándose cuando el sacrificio de Cristo ya fue suficiente. ¿Qué va a hacer barrer mi casa? ¿Qué va a hacer comer carne, verdad? Lo del alcohol y la fiesta, sí, hermanos, pero eso todo el año no lo deberían de hacer, no solo Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto, hermanos? No comer chocolate, imagínense. Yo no sé ni cómo, yo no sé cuál es el significado de eso. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en otra cosa que aquí en Estados Unidos es muy famosa. La que acabo de mencionar es Latinoamérica, pero en Estados Unidos hay algo que es muy famoso y es el Easter Bunny, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tiene que ver el conejo? El conejo es verdad y ese montón de huevos, hermanos. Eso no tiene que ver nada con lo que Cristo hizo. Y qué tontería, ¿verdad?, de que aparece como Easter Sunday. Y hay iglesias que han caído, hermanos, en la mera trampa del diablo de llamarlo Easter Sunday. Esa es, hermanos, una tontería completa, ¿verdad? Es el diablo, hermanos, desviando. ¿Y sabe qué es lo más horrible? Que hay un montón de niños que lo único que saben cuando se acerca esta fecha es de huevos y de andar corriendo en las yardas, ¿verdad? Agarrando el montón de huevos y comiéndose, hermanos, los dulces, los chocolates. Bueno, no chocolates, ¿va? No, o sean chocolates, hermanos. Ya ni sé, ¿no? No deben de ser chocolates, ¿verdad? Pero a ver si son chocolates. Hermanos, qué tontera más grande, ¿verdad? Y el diablo, hermanos, desviando completamente a las personas de lo que verdaderamente importa, que es Cristo murió en una cruz. Así que, no debemos celebrar la Pascua, hermanos, como la hicieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No debemos celebrar la Pascua, hermanos, si quiere regresar a 1 Corintios 5 conmigo, como 5-7, ¿verdad, hermanos? No debemos celebrar la Pascua como lo hacen la gente del mundo, ni con huevos, ni con conejos, ¿verdad? Ni con no lavar la casa, ni con todas estas cosas que solo quieren desviar a la gente de Cristo. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Lo más importante es que ser bíblicos. Todo, hermano, lo que hacemos debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Porque toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, con el fin que todos los hombres y las mujeres de Dios estén perfectas y enteramente preparados para hacer toda buena obra. Debemos de ser bíblicos con todo. En cuanto a este tiempo que estamos celebrando, ¿verdad? Que se celebra la Pascua, ahí mismo dice en el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Celebramos la Pascua no como Israel,
del antiguo pacto, no como el mundo, sino que la celebramos, hermanos, recordando que Jesús ciertamente murió en una cruz, murió durante la celebración de la Pascua, Él murió cumpliendo la ley y los profetas, Él resucitó de entre los muertos, Él está sentado a la diestra del Padre y Él un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es ahí, y yo sé, hermanos, yo sé de que la iglesia, ¿verdad?, lo celebra todos los domingos. Por eso durante los 2000 años la iglesia se ha reunido los días domingos. Se declaró el día del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que el primer día de la semana, que es el domingo, ¿verdad?, se reunían a comer la Santa Cena. ¿Por qué a comer la Santa Cena? Porque el pan y la copa nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Cristo y el nuevo pacto que ha sido establecido con nosotros. Así que nosotros lo celebramos todos los días, ¿verdad? Ciertamente todos los días celebramos que Jesús murió y resucitó. Todos los domingos nos reunimos para celebrar que Él venció la muerte en la cruz. Todas las veces que tomamos la Santa Cena, estamos celebrando, hermanos, la Pascua, celebrando que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando esta fecha se acerca, yo creo que debemos de aprovechar para apuntar a la gente a lo que de verdad sucedió. ¿Verdad? Apuntarles y enseñarles que eso del huevo es una mentira del diablo, ¿verdad? Y los conejos. Que eso, hermanos, de Vía Cruces y todas esas cosas son inventos de hombres. Y apuntar a lo que verdaderamente ocurrió. Comenzar con cuando Israel salió de Egipto y cómo eso apuntaba a Jesús y cómo Jesús lo cumplió. ¿Cómo lo debe celebrar la iglesia? Siendo bíblico, recordando la historia bíblica, tomando la Santa Cena. Yo pienso que es un día especial para comer el pan y la copa. Las iglesias, hermanos, en el pasado todos los domingos la celebraban, la Santa Cena. Pero yo creo que este domingo aún más especialmente la deberíamos de celebrar, ¿verdad? Recordando, hermanos, lo que sucedió esta fecha, ¿verdad? Porque la Biblia claramente dice, hermanos, en los evangelios, Jesús murió durante la Pascua, Jesús murió el día viernes a las 3 de la tarde, el siguiente día era día de reposo, por eso es que sabemos que fue viernes, porque dice, el siguiente día era día de reposo y les quebraron las piernas para asfixiarlos a los otros dos, para irlos a tirar, ¿verdad? Para no hacerlo el día de reposo. Porque no eran sepultados. Solo Jesús fue sepultado porque fueron a pedir su cuerpo. Luego, hermanos, dice el primer día de la semana, ellas iban a la tumba y Él ya había resucitado. Sabemos que fue domingo, ¿verdad? Así que, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Como cristianos también, ¿verdad? No debemos guardar ninguno de los rituales, celebraciones, ceremonias del Antiguo Testamento, porque toda la ley ceremonial, hermanos, fue cumplida en Cristo, ¿verdad? Todas las ceremonias eran sombras de lo que había de venir, que es Cristo, ¿verdad? Las leyes civiles, hermanos, no son para nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos enseñado en varias ocasiones. Lo único, hermanos, que el creyente cumple es la ley moral de Dios que Él escribió en nuestro corazón, que se repite en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo, hermanos, lo que tiene que ver con amar a Dios y al prójimo, hermanos, sigue vigente, ¿verdad? Porque, hermanos, en ese sentido sí cumplimos la ley de Dios, pero la ley moral de Dios, no ceremonias. Amén, hermanos, que quede bien claro. Y no leyes que fueron para Israel, ¿verdad? Y recordamos, hermanos, que Cristo dijo consumado es, ¿verdad? Yo pienso que es una buena ocasión también para cantar alabanzas cristocéntricas, sobre todo este día, ¿verdad? Que se está celebrando la Pascua en Israel. Y todos los domingos, ¿verdad? Ciertamente cantamos alabanzas cristocéntricas y celebrar con la cena del Señor. Eso es algo muy importante, hermanos, que debemos hacer. Así vamos a orar.